Ok, hermanos, vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de oración. Vamos a agradecer al Señor por sus bendiciones en esta semana que ha pasado. Eterno Padre que estás en gloria en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, que podemos estar aquí una vez más alabando y glorificando tu santo nombre. Bendice este servicio, Señor, lo dedicamos a ti, que Padre Santo podamos aquí gozarnos en esta mañana con tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos al inicio de nuestro servicio, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Qué bonito, ¿verdad? Que somos un pueblo especial delante del Señor. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial.
ver, el día de hoy vamos a tener la Santa Cena. Pues a la letra de este canto dice: la luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó. Pues el día de hoy estamos conmemorando ese día que el Señor dio su sangre por nosotros. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y en este día vamos a tener Santa Cena. Y Él es digno. Acabamos de cantar ahí de que Él es digno. Y solo Él puede haber tomado el puesto de cada uno de nosotros. Y nosotros no tenemos más que apelar a Él y podernos entregar a Él en su misericordia por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero nuevamente, ¿no? Vamos a tener este convivio ahora de Santa Cena y vamos a, como siempre, quiero que entiendan de que lo hacemos en una forma en la cual todo el servicio es dedicado a la Santa Cena y lo hemos venido haciendo por años. Y a veces como que caemos en tratar de repetir muchas cosas que son de mucha importancia. La repetición es buena para nuestras vidas. Pero ahora voy a salirme un poquito del objetivo principal tal vez. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con la Santa Cena. Y eso es el pecado. Y la palabra habla muy claramente en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 28, donde dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces vamos a participar de este convivio, vamos a comer del pan y vamos a tomar de la copa, pero antes de eso tenemos que prepararnos. Y nuevamente la palabra dice: pruébese cada uno, y ese va a ser el enfoque de esta mañana, que nos probemos a cada uno, y vamos a tomar un salmo y lo vamos a desglosar para poder entender qué nos puede decir la palabra en cómo poder confesar nuestros pecados, cómo podernos prepararnos y probarnos a nosotros mismos. Así que ese va a ser el enfoque de esta mañana. Nuevamente, cada uno de ustedes, si ustedes aceptaron a Jesús como Rey y Salvador de sus vidas y le han dado su vida a Él y viven para Él, murieron con Él y resucitaron con Él, obviamente hablando de la forma en cómo Él nos ha dado esa capacidad. Si ustedes han hecho eso, obviamente pueden participar de la Santa Cena. Si no, pues es obvio. Ese es el único requisito acá para participar de la Santa Cena, es que ustedes se hayan arrepentido de sus pecados y hayan entregado su vida al Señor para que sea Él el Rey y Salvador de sus vidas. Si no lo han hecho, pues obviamente no lo deberían de hacer, porque la palabra dice de que porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y por eso dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En pocas palabras, aquellos que tomaron esos elementos, la Santa Cena, y participaron de ella indignamente, o no lo hicieron correctamente, o no tenían una comunión con Cristo, pues era obvio de que el Señor iba a traer un castigo sobre ellos. Y por eso es que dice que muchos hay enfermos, debilitados, y otros ya duermen, que ya pasaron a la presencia. Entonces, ese va a ser el enfoque. Quiero que nos enfoquemos en esos dos versículos 28 y 29 para poder entender lo que vamos a hablar en esta mañana. Obviamente, antes de eso, déjenme entrar en algunos anuncios para este domingo. Para todos ustedes que estuvieron acá, que han estado con nosotros, no sé si algunos de ustedes se llevaron esa botellita, los biberones, para ayudar a CareNet. Por un mes lo hicimos, empezamos en el Día de la Madre, lo íbamos a entregar el Día del Padre. Así que si alguno de ustedes se llevó este biberón para poder ayudar a esta organización que se enfoca en tratar de eliminar abortos con las personas que han salido embarazadas y quieren deshacerse de sus niños. El objetivo de ellos es poderles predicar el evangelio a las personas y poderlos convencer de que no deberían, porque Dios no lo permite. Y bueno, vamos a permitir de que sea el Señor el que convenza a estas personas, ¿verdad? Pero esta organización obviamente está haciendo algo muy bueno, y el objetivo de ellos es instruir, enseñar a que hay alternativas diferentes en vez de abortar a un bebé. Nuevamente, si los trajeron, déjenlo en la mesa, o si no lo pueden dejar al corredor, hay unas personas que lo pueden estar recogiendo ahí. Si no lo han traído, vengan durante la semana y lo pueden venir a dejar acá.
CEF, 5-Day Clubs, vamos a tenerlos en cualquiera de las casas que estén disponibles. Les pedimos a las personas que vienen a esta iglesia, son miembros de esta iglesia, que permitan utilizar su casa para poder llevar a cabo estos 5-Day Clubs, donde jóvenes llegan y van a invitar al vecindario, traen a los niños, les predican el evangelio y ellos pueden crecer el conocimiento de Cristo. Obviamente se necesitan personas que colaboren, en este caso los adultos que tienen sus casitas pueden colaborar prestando sus casas para que estos 5-Day Clubs se puedan llevar a cabo. A través de todo el verano vamos a estar haciendo eso, toda vez que sea posible, si el tiempo lo permite. Ha estado muy caliente últimamente, esta semana va a estar bastante caliente, pero estamos confiando en el Señor que nos va a dar la capacidad para poder llevar a cabo estas cosas. Tenemos una conferencia que viene muy pronto, sería el viernes 9 de julio de 5 a 8 de la tarde el viernes, y el sábado 10 de las 8 a las 4. Esto es para los padres e hijos, no necesariamente los dos que tienen que estar ahí, pero si hay padres que están interesados en poder entender un poco más qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que significa ser hombre, ser un hombre. ¿Qué significa eso? Muchos jóvenes están creciendo ahora, desafortunadamente, en el tiempo que nos encontramos, con una ideología bastante contraria a lo que la Biblia enseña, y queremos nosotros poner las bases bíblicas para poder mostrarles a los hombres o a los padres y a los hijos que puedan entender lo que Dios tiene para nosotros, el diseño que Él dejó y la forma en cómo nosotros deberíamos de vivir. Nuevamente, esta es una conferencia que va a costar $25, incluyendo 3 tiempos de comida. Solo allí ya más de $25, así es que básicamente lo estamos haciendo de gratis y lo ven de esa manera. Pero queremos invitar a todas las personas que puedan venir, obviamente a caballeros, hombres y jóvenes. Los jóvenes tendrían que ser de no menos de 12 años, porque hay cosas que, aunque no van a ser descritas en una forma muy explícita, pero van a haber cosas que tal vez no son aptas para jóvenes de 12 años hacia abajo. Así es que, por favor, si algunos de ustedes tienen jóvenes que quieran ser instruidos en la palabra acerca de lo que la Biblia dice de lo que significa ser un hombre, por favor, vengan a esta conferencia que empieza el viernes 9 de julio. La iglesia también está promoviendo un día a la playa. Lo van a llevar a Suma Beach el sábado 17 de julio. Tendríamos que, si alguno de ustedes quisiera ir con la iglesia, hablen a la iglesia para contactarse con el pastor Josh. Él está encargado de poner todos los nombres y listas de las personas que van a llegar y cómo se van a ir. Así es que, por favor, si alguno de ustedes tiene el deseo de hacerlo, apúntense, sábado 17 de julio. Si están acá visitándonos por primera vez, queremos ofrecerles una pequeña bolsita con algunos regalitos ahí, información del ministerio, de la iglesia y cosas que son muy importantes. Es una forma de nosotros querer conocerlos a ustedes. Si están acá por primera vez, me gustaría que llenaran esta tarjetita, en lo cual me dice quiénes son ustedes, las razones para que nosotros podamos estar orando por ustedes, saber cuáles son las necesidades espirituales que tienen, e inclusive necesidades físicas también. Así es que si me pudieran ayudar con eso, llenen esta tarjetita para saber quiénes son y que yo me pueda comunicar con ustedes. Fellowship Sunday Nights, esto se va a llevar a cabo a través de todo el verano en la iglesia. Ahora tenemos Worship Night y va a ser en el santuario principal. Lo íbamos a hacer afuera, pero dado a las condiciones del clima, está muy caliente. Vamos a tratar de hacerlo adentro para poder llevar esta noche hacia adelante. Obviamente vamos a estar alabando al Señor con música esta noche acá en la iglesia a las 6 de la tarde. Estudio bíblico los martes a las 7 en este salón de acá contiguo a nosotros. Esto está abierto para cada uno de ustedes. Los que quieran participar, vengan por favor. Estamos hablando de los tiempos finales. Ahorita estamos tratando de sacar un poco de material acerca de los tiempos finales. Vengan para que podamos aprender juntos. Si gustaría comenzar a compartir algunos snacks al final del servicio durante la época del calor, que es ahorita en verano, por favor apúntense con mi esposa y hasta el final del salón acá, y ella les puede dar indicaciones, las cosas que pudieran traer.
Por ejemplo, ahora está haciendo mucho calor y quiero decirles algo también, ¿no? Yo no sé si ustedes sienten calor ahí, pero yo estoy sudando acá ahorita porque este aire acondicionado no está funcionando, solo está funcionando aquel que está ahí, y por eso obviamente sentimos esta diferencia en temperaturas acá más que allá. Pero pues así es la vida. A veces hay cosas que tenemos que soportar, ¿verdad? El Señor sufrió mucho por nosotros, así que lo que nosotros sufrimos acá no es nada en comparación con lo que Él dio por nuestras vidas, así es que vamos a continuar hacia adelante. Bueno, Mateo 16, 25 dice que porque el que quiera salvar la vida o su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En pocas palabras, hay una pérdida de nosotros para poder ganar la vida eterna, y esa pérdida es que entreguemos nuestra vida a Dios, a Cristo, porque es la única manera de que Él nos puede salvar. Tiene que haber una entrega de nosotros, un sometimiento, una forma de responder a lo que Cristo hizo en la cruz. Él vino y dio su vida, vivió una vida santa que nosotros no podíamos vivir, fue a una cruz que nosotros merecíamos tener, y Él murió, fue sepultado y resucitado al tercer día, y por eso es que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Es un privilegio para nosotros, por gracia sois salvos, y no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente, la vida viene a nosotros a través de Cristo, pero para podernos salvar tenemos que perderla, hay que entregar esa vida, y esa entrega tiene que ser hacia Él. Así que lo voy a dejar en este momento con el hermano Esteban para que haga una oración por las peticiones, y en eso ahorita, venga hermano, quiero comunicarles ahorita de que tenemos al hermano, permítame, tenemos al hermano René que está con nosotros, y creo que no lo tenemos acá. Él está pasando por una situación, en alguna infección en sus pulmones, y queremos continuar orando por él. Ahora él está acá, su trabajo a veces no le permite estar acá, pero toda vez que pueda, él viene acá y está con nosotros. Queremos orar por él y también darle el honor y la gloria a nuestro Señor Jesús, porque Álvaro Tello ya pasó a la presencia, y la oración que teníamos era por sanación, pero no tanto por sanación porque sabíamos las condiciones en que él estaba por el cáncer, pero estábamos orando por la salvación. Y hablé con la hermana Gloria, y ella me dijo de que en los últimos días que estuvo ella allá, y sus hijos son cristianos, ellos estuvieron allá también, ellos estuvieron hablando del evangelio, y de acuerdo al testimonio de ellos, él le dio su vida al Señor un par de días antes de pasar a la presencia del Señor. Así es que queremos también darle el honor y la gloria a él, obviamente, y pues nunca es tarde. Pero tampoco nosotros que estamos bien no dejemos las cosas para último, ¿no? Pero gloria a Dios por eso, y queremos orar por sus hijos, y que deja el señor Álvaro acá, que son los que necesitan el consuelo debido. Así es que, hermano, gloria a Dios. Muy buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Independientemente de las condiciones, las tormentas que estén en su vida, hay bendición porque el Señor es bueno, y sobre todo tenemos la aseguranza. Cada cristiano sincero, leal, fiel a la palabra, tiene la aseguranza de una vida eterna ante la presencia del Señor. Así que vamos a ponernos a su presencia. Este momento es para orar. Hay peticiones, hay necesidades en el pueblo, en las necesidades de cada uno de los cristianos que tenemos en esta lista, pero tal vez en este salón. Así que pongámonos a su presencia. Entendamos que es importante, que es un momento solemne, porque venimos a pedir al Todopoderoso, aquel que nos ha dado vida eterna y en abundancia. Incline su rostro, por lo tanto, ante esa gran presencia de nuestro Señor. Alabado seas mi Padre en esta mañana, Padre Jehová. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Solamente tú, mi Dios, eres digno, Señor, de ser alabado, de ser reconocido, Señor, como el Dios único, el Dios verdadero, aquel que ha fundado el universo, la tierra y todo lo que en ella existe. En esta mañana, Señor, venimos también, Señor, reconociendo, Señor, que te hemos fallado, hemos pecado, hemos fallado ante ti, cuando hemos omitido inclusive hacer lo correcto, cuando sabemos qué es lo que hay que hacer, Padre.
Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor. No podemos venir ante tu presencia, Señor, entendiendo, Señor, que somos pecadores, que luchamos día a día con ese pecado. Fortalécenos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a que tú seas la mira, a que tú seas el punto, que seas el target especial, Señor. Esa mira en la que tenemos que enfocar nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra actuar, Señor. Al mismo tiempo, Señor, venimos ante ti apelando a tu buena misericordia, a tu buena voluntad, Señor, a tu amor eterno, Señor, tan grande y tan magnífico, Señor, que solamente tú has mostrado al mundo a través de tu Hijo amado, la sangre derramada para que cada aquel que ha arrepentido de sus pecados y venga a tus pies, Señor, pueda ser llamado hijo tuyo, Señor. Apelamos pues, Señor, a tu bondad en esta mañana, a cierta lista de peticiones que las tenemos en este boletín. Tú las conoces desde tiempo atrás, Señor. Sabemos que tú eres el omnisciente, Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce, Señor. Sin embargo, lo exteriorizamos a través de este momento, Señor, para venir, Señor, pidiendo por sanidad y salud para los hermanos Gaitán, Teresita y Hernández. Pedimos fortaleza, Señor, y salud para Natalie Luis. Pedimos sanidad en esa lucha contra su problema, en su salud, en su corazón especialmente, Señor, y su cerebro, Señor. Pedimos, Señor, que la toques, que la sanes, que la traigas a bien, Señor, que esta inocente, esta pequeña, Señor, pueda dar testimonio, Señor, de tu grandeza, Señor. Vivimos aún en tiempos de milagros y pedimos, Señor, que así sea. Oramos también por sanidad en Gary Link, en su cáncer, en su batalla contra el cáncer. La hermana Rosa Martínez, sanidad también para Álvaro Tello, Señor, especialmente para su familia, fortaleza, consuelo, Señor, amor, que ellos puedan, Señor, entender que tú eres el soberano entre la vida y la muerte. Solamente tú, Señor, decides cuándo y cómo partimos de este mundo. No queremos olvidar a nuestro hermanito aquí, René, Señor Castellón, Señor, que él tiene ese problema en su pulmón, Señor, en su sistema respiratorio. Padre, pedimos, Señor, que le unjas, que le toques, Señor, que le sanes, Señor, que toques esa malestar y que lo traigas a bien, Señor. Es un siervo fiel, Señor, y pedimos, Señor, que tu misericordia, Padre, caiga en él. Al mismo tiempo, Señor, no queremos olvidar a hermanos en el mundo, Señor, que sufren, padecen, tienen necesidades, Señor, que tu misericordia también responda favorablemente a sus necesidades, Señor, siempre y cuando se alineen a tu hermosa y perfecta voluntad. Oramos también por los líderes, los pastores, los ancianos, Señor, de todas las iglesias cristianas en el mundo que necesitan de ti, Señor. La iglesia continúa siendo agredida, Señor, por diferentes situaciones. Sabemos que es el enemigo, Señor, pero pedimos que des fortaleza, que des sabiduría, que des entendimiento y paciencia a todos aquellos que tú les has encomendado este trabajo del ministerio, Señor. Estas son las peticiones que tenemos en este boletín. Sin embargo, Señor, pedimos, Señor, que aún las que no están, que tal vez hemos sometido, Señor, o que están aquí presentes en este salón, Señor, que tu misericordia sea derramada en sus vidas. Gracias, Padre, porque solamente a ti podemos acudir. Oh, mi Señor, solamente a ti eres el único que podemos nosotros acudir. No hay médico, no hay abogado, no hay nadie, Señor, si no eres tú. Gracias nuevamente por este privilegio, Señor. Gracias por este momento de venir a ti. Recibe pues toda honra, toda gloria, y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Pongámonos de pie y continuemos alabando al Señor. Así es, hermanos, vamos a prepararnos para la Santa Cena. En esta mañana, el Cordero que sufrió traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesta sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. El Señor hizo mucho por nosotros y tenemos que reconocer ese sacrificio. Así que vamos a adorarle en esta mañana.
nació, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria a Dios. Tal manera Él me amó y su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó, no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Con su amor yo viviré, de su amor
te seguiré. Gloria a Dios. Amén. Que diste tu vida por nosotros, Señor. Te entregaste sin pecado alguno. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por tu amor. Señor, esta mañana venimos delante de ti, recordando, Padre, ese día, ese sacrificio en el que pasaste, esa tormenta, Señor. Nosotros no podemos imaginarnos ese dolor, ese sufrimiento, Padre. Pero queremos adorarte, Señor, queremos alabarte, porque tú eres grande. Abre nuestra mente en esta hora, Señor, que podamos comprender, entender, Señor, ese tiempo en el cual, Señor, tú te entregaste por nuestros pecados. Bendice a nuestro pastor, Señor, que él pueda explicarnos tu palabra, que, Señor, cada día vamos acercándonos más y más hacia ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Antes de continuar y mientras los hermanos se acomodan, tenemos una pareja y quisiera que me dieran sus nombres para darles la bienvenida correctamente a ustedes que están allí. Bueno, mi nombre es Juan. Primera vez que vengo aquí. Mi esposa ya había venido a inglés. Oh, ok, qué bueno, qué bueno. Siempre me ha estado invitando que venga y ella existe. Pues gloria a Dios, hermano. Qué bueno que están acá y nuevamente les queremos dar la bienvenida a los hermanos. Y sobre todo esperando de que el Señor sea el que esté hablando sus corazones, que pueda darles de su palabra entendimiento para conocerlo mejor, y es por lo cual estamos cada uno de nosotros acá. Nuevamente, bienvenidos. Esta es la casa del Señor, es de ustedes, amén, si ustedes desean estar acá con nosotros los domingos, pero nuevamente queremos hacerles sentir nuestro amor por ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, nuevamente, como vamos a tomar parte de la Santa Cena, siempre lo hemos hecho así. Les he dicho de que acá cada quien que viene no necesita ser miembro de esta iglesia en sí para participar. El único requisito es de que hayan aceptado a Jesús como su Salvador, que se hayan arrepentido de sus pecados, reconocer que somos pecadores, y eso es algo muy importante en este proceso, en esta forma en la cual nosotros queremos honrar a nuestro Señor y recordarlo. Y el pecado es algo de que a veces no se habla mucho. Hay iglesias de que no les gusta hablar del pecado. Inclusive he tenido personas que vienen y me dicen, yo no voy ahí, y le digo yo, ¿por qué? Porque cada vez que llevo hablan del pecado. Y no sé ustedes, pero si ustedes han leído su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, no encontramos nada más que la perversión del hombre. Desde el principio que fuimos afectados, caímos en pecado, desobedecimos al Señor, el pecado entró al mundo por un hombre, pero también la salvación entró por un hombre, y ese nombre es Jesús. Obviamente, si el pecado entró, tiene que haber un efecto, tiene que haber consecuencias, y ese efecto y esas consecuencias nos han alcanzado a nuestro tiempo y van a continuar hasta que Jesús regrese. El pecado es parte de la vida del ser humano. El cristiano, aquel que se arrepiente de sus pecados, obviamente para podernos arrepentir del pecado, tenemos que reconocer de que hay pecaminosidad en nosotros. Y vamos a ver un salmo en el cual nos confronta con el pecado en una forma muy particular, en una persona que era un hombre conforme al corazón de Dios. A nadie más en la historia bíblica se le da ese título de esta persona, y ella es conocida como la persona
conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Y es obvio de que el título no se le da a nadie más por razones que solo Dios conoce tal vez. Y podemos ver la vida de David, y es la persona a la cual estamos mencionando. Pero podemos ver la vida de David y nos damos cuenta de que en David hubo mucho pecado. Y decimos, bueno, si él es la persona conforme al corazón de Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Somos conforme al corazón de Dios como David? ¿O nos falta mucho por llegar allí? ¿O eso es algo que podemos alcanzar? ¿O es un título que el Señor dejó en esta persona para mostrarnos las ventajas y desventajas de tener ese peso, de ser llamado conforme al corazón de Dios? Pero nuevamente venimos al Nuevo Testamento, y en el 1 Corintios 11 nos damos cuenta de que Pablo nos muestra y nos deja instrucciones en cómo llevar a cabo esta Santa Cena, cómo conmemorarla, cómo participar de ellas, cuáles son los objetivos primordiales de ella. Y obviamente hay muchos, pero ahora quisiera enfocarme, todo el tiempo lo hemos hecho en que nos enfocamos en lo que significa para nosotros, lo que significó para Jesús, por qué deberíamos de recordarnos, y al mismo tiempo por qué estar orando para que el Señor regrese también, porque la próxima vez que nosotros compartamos el pan con Él va a ser en la cena del Cordero, y obviamente eso ya no va a ser en la tierra, va a ser supuestamente en el cielo. Entonces esas cosas ya las entendemos, ya las hemos leído, pero llegamos a los versículo 27 en adelante, donde dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces hay una instrucciones muy claras de que tenemos que estar dignamente aptos para participar de la Santa Cena. Y ya para los que están acá por varios años con nosotros, ya creo que hemos agarrado el concepto, hemos entendido de que ninguno de nosotros es digno. ¿Sí me entienden? Porque le hemos fallado al Señor, y acá el ser digno no significa ser perfecto, porque ninguno de nosotros alcanzamos esa perfección todavía. Entonces, pero habla acerca de cómo probarnos a nosotros mismos, y eso es lo que quiero mostrarles en esta mañana, en cómo poder llevar a cabo esa prueba entre nosotros mismos, cómo lidiar con ese pecado, porque venimos acá en esta mañana y tal vez muchos de ustedes se levantaron peleando con su pareja, y de aún así lo agarraron y ahí vinieron y aquí están. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia de ustedes y los trae acá porque quiere que lo alaben. Y estamos acá con dificultades, enojados con el hijo, con el primo, con el cuñado, con quien quiera, el carro que se nos atravesó, y lo maldecimos porque íbamos a llegar tarde a la iglesia, y decimos, ¿y ahora voy a pasar y formar parte de la Santa Cena? Y muchos de ustedes dirían, pastor, ¿cómo sabe que me pasó todo eso esta mañana a mí? Bueno, a cada uno de nosotros tarde o temprano llegamos a un domingo en que apenas llegamos acá. ¿Por qué? Porque la vida está llena de dificultades. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Cristo, y las aflicciones no se van a acabar hasta que Él regrese. Y mientras tanto vamos a tener que continuar luchando con esas cosas. Pero venimos acá y queremos participar de la Santa Cena en una forma digna. Y muchos decimos, bueno, ¿soy digno? Y reconocemos que nuestro pecado a veces sirve de tropiezo para no poder venir en una forma digna y participar de estos elementos que son tan gratos para nosotros, pero que fue de mucho sufrimiento para el Señor Jesús. Y entramos al Salmo 51 para tener una idea de lo que el pecado significa en la vida de cada uno de nosotros. Y el título de este Salmo 51 es Súplica del pecador arrepentido. Y yo no sé si alguna vez ustedes le han suplicado al Señor por su pecado, en una forma en la cual haya quebrantamiento interno. Que no solo vengamos
para que me vea mi esposa, para que me vea mis hijos, para que me vea la iglesia, de que aquí estoy orando y pidiéndole perdón al Señor. No, es aquel quebrantamiento genuino, es aquella súplica que viene desde lo más interno de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque reconocemos que hemos ofendido a Dios. Y en esa ofensa viene un conocimiento de que hemos estado en rebeldía en contra de Él y necesitamos ser condicionados o ser capacitados para que esa relación no esté quebrantada. Y el arrepentimiento genuino y la súplica de un pecador arrepentido es lo que el Señor utiliza para transformar nuestras vidas y darnos la paz que necesitamos, pero al mismo tiempo el entendimiento de que apelamos a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios de misericordia que está listo a perdonar nuestros pecados. Entonces el Salmo 51 habla acerca de eso y lo vamos a desglosar de la mejor manera posible en esta mañana. Y tal vez el título de todo el Salmo sería El corazón del genuino arrepentimiento. ¿Cómo es un corazón de una persona que genuinamente se arrepiente ante Dios? ¿Qué características podemos ver en esa persona de un corazón genuino, de un corazón arrepentido? Y es lo que vamos a estar viendo en estos versículos del Salmo 51. Pero antes de eso, nuevamente ya lo leí en 1 Corintios 11, 28 en adelante. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. En pocas palabras, si no lo hacemos correctamente, va a venir un juicio divino de Dios sobre nosotros. Y ese juicio dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos, y entre vosotros muchos duermen. En pocas palabras, el juicio de Dios viene con aquel que indignamente se presenta a la cena del Señor y come y bebe sin discernir su posición, su pecado, su vida espiritual. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En pocas palabras, no podemos engañar a Dios. El problema del cristiano es ese. En la mayoría de los casos siempre es el mismo problema. Queremos desobedecerlo, estamos en rebeldía y pensamos nosotros que podemos engañar a Dios. Iba a hacer una encuesta acá. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes creen que han engañado a Dios alguna vez? Y muchos de ustedes a veces lo hacen, ya sea consciente o inconscientemente, pero lo hacen. Porque el pecado nos lleva a una posición en la cual encubrimos. Estadísticas sobre el pecado nos dicen de que la mayoría de veces, por ejemplo, los pecados pasan durante el día o durante la noche. No es que no pasen en los dos, ¿verdad? Pero pasan más pecados en el día o en la noche. Yo diría que en la noche. ¿Por qué? Porque la gente se quiere esconder. ¿Y de quién nos queremos esconder? Bueno, de la vecina, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi jefe, bueno, de lo que sea. Pero nunca pensamos en que estamos tratando de esconder nuestro pecado de Dios. Ahora, Dios es omnisciente. Significa que Él conoce todo. Él sabe las profundidades de sus pensamientos, de sus deseos carnales, de sus pecados, de todo lo que han vivido. ¿El Señor nos conoce, sí o no? Profundamente. Él nos creó desde el vientre de nuestra madre y Él sabe exactamente, nos tejió, dice la palabra. Él conoce a cada uno de nosotros. Entonces, si Él conoce, ¿por qué queremos engañar a Dios a veces? Y 1 Juan habla muy claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero al mismo tiempo el problema es que queremos hacer Dios un aliado de nuestros pecados. 1 Juan
9 al 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Podemos ver de que Juan es un libro muy lindo en el cual nos confronta con la realidad de nuestro pecado y nos da la salida en cómo poder dejar esa vida pecaminosa y dedicarnos completamente a una obediencia hacia Cristo. Obviamente el ser humano ha estado peleando con este problema desde el inicio de la creación. Adán y Eva apenas tenían un día y fallaron, desobedecieron al Señor en el primer día de la creación. Y obviamente eso causó las repercusiones para los futuros, las futuras generaciones. Al punto de que 1656 años después de que Adán y Eva fueron creados y cayeron en pecado, el Señor viene y maldice toda la tierra y iba a destruir y borrar de la tierra a toda criatura que respirara. Su justicia vino y los destruye a todos. ¿Y por qué? Porque la maldad era continua en el hombre, los pensamientos y en su forma de pensar. El hombre no hacía nada más que todo lo malo continuamente, dice la palabra. Entonces el Señor dice a Noé que iba a traer la justicia sobre ellos, iba a destruir toda la raza humana. En 1656 años después de la creación, el Señor trae el diluvio y millones de personas fueron consumidas por este diluvio. Solo quedaron 8 personas para continuar la raza humana. Génesis 6:5 dice lo siguiente: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una vez de que Noé termina el diluvio y sale del arca, el Señor también vuelve a decir lo mismo. La maldad existe en el corazón del hombre desde su juventud, dice. Y en pocas palabras, aun cuando el Señor trajo la justicia sobre esta humanidad antediluviana, no se terminó ahí, porque porque el pecado venía ya en nosotros. Lo engendramos de Adán y Eva, y la única forma de que lo podíamos destruir no era por cosa propia, sino que tenía que ser un acto divino y un sacrificio santo y puro que el hombre no podía proveer, solo Jesús. Y por eso es que estamos ahora celebrando la Santa Cena. Pero también entendemos que el pecado merece juicio, y lo vimos en el libro de Génesis, en los primeros 9 capítulos, donde el Señor trajo su justicia sobre este mundo antediluviano que vivía en pecado continuo. Pero continuó después. Y en esa continuidad de la raza humana, llegamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, de ahí llegamos a Moisés y continuamos y eventualmente llegamos al rey David, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes conocen la historia, lo que pasó. En vez de estar en la guerra, peleando la batalla, de como todo un buen rey, se queda en su casa. Al estar en casa, mira a Betseba, que se está bañando desnuda desde su palacio. Del balcón, sí. Entonces, y ve esto y bueno, lo lleva al pecado, la manda a llamar y comete adulterio con ella. Después quiere solucionar su pecado y manda a llamar a Urías para que venga el esposo de ella y que se acueste con ella porque ella salió embarazada del adulterio que tuvo con ella. Y entonces, para hacerlo ver como que fue de su esposo, lo manda a traer de la batalla para que se quede ahí. Pero el esposo de Betseba era más honroso que inclusive el rey David, porque él entiende la posición en la que él está y dice: no, todos mis compañeros están en guerra peleando la batalla, ¿por qué yo voy a tener este privilegio? Y no se va a acostar con su esposa.
Entonces David se queda como que, ¿y ahora qué hago? Lo manda a una posición en la cual es suicida para él, lo pone de enfrente de la batalla para que él sea asesinado sin ninguna forma de poder ser rescatado, y así es como David se deshace de Urías. Y vemos que en 2 de Samuel 12, 13, 14 llega ¿a quién? Un año después. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y ese es el juicio que vino sobre David por el pecado que tenía. Y ese pecado, esa situación, lo llevó a escribir la confesión más preciosa que podemos encontrar de un pecador. Y eso nos lleva a la confesión sincera que trae perdón. Una confesión sincera que puede traer perdón a nuestras vidas. La oración de David expresa 3 peticiones y rogativas hacia Dios por su pecado. Y es lo que vamos a estar viendo. El primero es que pide que sea limpio. Límpiame, Señor, por el pecado que he cometido. Y vamos a entrar directamente al capítulo 51 del versículo de 1 al 7. Solo tenía planeado ver los versículos del 1 al 7, pero los vamos a ver todos hasta el 19 en una forma resumida para poder entender un poco lo que David está pensando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Empieza la palabra con eso en el capítulo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y podemos ver esta confesión preciosa ahí. Versículos del 1 al 7. Pero ahí hay mucho que aprender. Ahí tenemos tantas cosas que pudiéramos ver y poder rescatar muchas de ellas, ¿no? Y empecemos. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿A quién viene? A Dios. Obviamente Él reconoce que es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que tiene la capacidad de poder perdonar. Por eso mismo David va a Él. Para que el hombre pueda pedir perdón, tenemos que reconocer primeramente que Dios puede perdonar pecados. Si no lo pudiera hacer, si hubiera duda en nuestra mente, en nuestro corazón, no iríamos a Él. David entiende, tiene que ir a alguien que pueda hacerlo. El pecado lo estaba agobiando. Y David tiene que pedir perdón. ¿Y a quién le iba a pedir perdón? No al hombre, pero a Dios. Porque ¿a quién había ofendido? A Dios, y lo vamos a ver más adelante. Entonces llega y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Quiero que se enfoquen en esto acá rápidamente. Okay. Si ustedes han pecado y reconocen su pecado y saben de que fue algo que ustedes son los únicos culpables y nadie más, ¿cuál sería la posición de ustedes ante Dios? Llegarían como la persona de que se pasó un semáforo rojo, la policía lo agarra, le da un ticket y le dice que se presente al juez. Llega esta persona, antes de ir al juez ya está diciendo: qué mentira le voy a dar porque yo lo voy a pelear. Yo conozco personas, cristianos todavía, que me dicen: me dieron un ticket pero yo lo voy a ir a pelear y me voy a poner enfrente del juez y le voy a decir que no lo voy a pagar. Y queremos hacer cosas que no tienen nada que ver con la justicia, sino que tienen todo que ver con mi maldad, mi pecaminosidad. Entonces una persona va culpable de haberse pasado un semáforo en rojo, llega ante el juez le dice: culpable o inocente.
¿Qué dirían ustedes? Obviamente, si son genuinos cristianos y sinceros de corazón, van a aceptar el error y van a someterse a la voluntad del juez, cualquiera que sea, y van a ser culpables. David entiende esto. David entiende que no puede ir ante el juez, que es Dios Todopoderoso, como esta persona que se pasó el semáforo, no podemos llegar y pedir la justicia de Dios, o ir al juez y pedirle al juez, ok, señor juez, ¿sabe qué? ¿De qué? Así es que, véngame, lo que me va a dar, 3 años, o qué sé yo, una multa de $2,000, lo que fuera. Pero raramente una persona llega ante un juez con esas condiciones. David entiende de que si él hubiese llegado ante el Señor y hubiese pedido la justicia de Dios, ¿qué le hubiera pasado a David? Hubiera sido muerto en el instante. Y Dios tuvo misericordia desde antes, porque ya había pasado mucho tiempo y el Señor pudo haber juzgado a David, primeramente porque era el rey. ¿Sabían ustedes que esa era la dificultad más grande que tenían los reyes de Israel? ¿Cuál? La dificultad más grande de los reyes de Israel es que estaban sometidos a un Dios todopoderoso. Todos los reyes mundanos, ellos podían hacer y deshacer. Ellos podían hacer lo que les diera la gana y nadie les podía decir nada porque ellos eran reyes. Y el rey puede hacer lo que quiera. Los reyes de Israel no tenían ese privilegio. Los reyes de Israel tenían una ley escrita muy específicamente que tenían que someterse a Dios y hacer un montón de cosas para poder tener esa posición. Entonces, David entiende y no va a ir a apelar a la justicia porque la justicia de Dios merecía muerte sobre él. Entonces no llega a eso, sino que dice, ten piedad, oh mi Dios, conforme a tu misericordia. No le dice conforme a tu justicia, porque si hubiera sido conforme a su justicia, el Señor lo hubiera destruido. Pero le dice conforme a tu misericordia. ¿Qué es misericordia? Perdonar lo imperdonable. Y es una forma bonita y no lo había escuchado de esa manera, hermana. Muchas gracias, hermana Leda. Pero es cierto, ¿no? La misericordia de Dios es darnos algo que no merecíamos. Porque lo que merecíamos era la muerte, la justicia de Dios. Y el pecado trae muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y había pecado David? Obviamente, no solo una vez, un montón de veces. Pero en este pecado en sí era una forma progresiva de su pecado. Llegó al punto de matar a Urías. Entonces, el juicio de Dios vino sobre él. ¿Por qué? Porque el hijo de Betseba se murió. Pero ¿hubo juicio contra el rey David? Bueno, ¿qué merecía? Pero no se murió. Entonces, ¿hubo misericordia? Sí, entonces él está apelando a eso. Él está apelando a la misericordia. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No conforme a tu justicia, porque yo sé que tu justicia, si voy a apelar a tu justicia, la justicia me matará. Porque tú eres santo. Y le dice, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Tan compasivo es que no quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. La humanidad en la que vivimos ahorita, ¿vive en pecado, sí o no? Entonces, si la justicia de Dios viniera ahorita, ¿qué merecemos? Muerte. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Por su misericordia y por su compasión, porque es un Dios compasivo. Entonces, David podemos ver de que fue un hombre muy inteligente, muy sabio, conocía a Dios, tenía una relación íntima con el Señor y sabía que la misericordia y la
compasión de Dios es mucho mejor a la cual apelar que la justicia de Dios. Y Él está apelando a eso. Y continúa y dice, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 palabras que usa allí: borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces está pidiendo una limpieza total, completa. Borra mis transgresiones, mis pecados, lávame por completo de mi maldad. Él está aceptando que es pecador. Él está aceptando de que ha hecho lo malo. Límpiame de mi pecado. Y vemos acá, David no está culpando. Él no dice, límpiame del pecado que me trajo Betseba. O no, no está culpando a nadie. Él sabe exactamente de que el pecado es de él. Y eso es una forma de que el pecador tiene que entender cómo llegar a los pies de Cristo. Es en humildad, reconociendo de que hemos fallado y hemos pecado. Y David lo entiende y lo reconoce, pero ahora viene apelando a la compasión y a la misericordia del Señor. Le dice, límpiame, bórrame, lávame, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuándo está allí? Siempre. ¿Se recuerdan lo que le dijo Dios a Caín cuando había matado a Abel? El pecado está a la puerta. Antes de que lo matara, el pecado está a la puerta. Y básicamente le estaba diciendo, no lo dejes entrar, no le hagas caso, ignóralo o huye, pero no te des al pecado. Y es exactamente lo que hizo Caín. David acá está reconociendo y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y miren lo que dice, y esto es muy importante: contra ti solo he pecado. Entonces no fue lo que le hizo a Betseba, no fue lo que le hizo a Urías, no fue las consecuencias que continuaron por ese pecado al cual él se estaba refiriendo, sino que él dice, a ti, Señor, te ofendí, en ti, Señor, tomé una acción de rebeldía, contigo, Señor, es que estoy endeudado, a ti te debo, Señor, contigo es que yo tengo mi problema, porque yo pequé en contra tuya, límpiame de mi pecado. Y nuevamente es el revés. He hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Entonces aquí David primeramente está aceptando que él es pecador. Entonces 3 cosas que podríamos rescatar de esto es que vemos la forma en cómo David ve la posición de Dios, que él es santo, justo, perfecto. Pero al mismo tiempo está aceptando su posición. ¿Cuál es la posición de David? De un hombre pecador, que reconoce que es pecador. He hecho lo malo, dice, delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Él es Dios, Dios es perfecto. Le está diciendo, yo soy pecador, tú eres Dios, tú eres perfecto, y por eso estoy apelando a ti. Pero no estoy apelando a tu justicia, estoy apelando a tu misericordia, para que tengas compasión de mí. ¿Me están siguiendo? Y esa es la forma en cómo deberíamos de confesar nuestros pecados. El rey David nos está dejando una plataforma acá excelente en cómo buscar de Dios en esos momentos en que le fallamos a Él. Y no estarle echando la culpa al vecino o a quien quiera que sea. Es lo que hizo Adán, ¿se recuerdan? La mujer, ¿a quién le echó la culpa a Adán? No fue a Eva, fue a Dios. Sí, no fue a Eva, fue a Dios. La mujer que tú me diste, tú me la diste, hubieses podido hacer mejor, pero me diste tú esta mujer. ¿No tenías a nadie más? ¿Sí me entienden? La culpa no es para Eva, la culpa es para Dios. Por eso acá él dice, contra ti solo he pecado. No podía culpar a nadie más, él entendía.
he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. He aquí, miren, reconociendo su pecaminosidad nuevamente. Obviamente reconoce que Dios es justo cuando habla. Dios es perfecto, Dios es santo. Pero miren lo que dice de él. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Está aceptando su pecaminosidad. Y por último, llega al final de estos versículos, de estos 7 versículos, y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer eso. Nadie puede borrar los pecados de la forma en como Dios hace. La Biblia habla muy claramente que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Y David entiende eso. Entonces, vemos de que en estos 7 versículos, David apela a la misericordia de Dios y a la compasión que él tiene por sus hijos. David pide ser limpio y purificado de su pecado. Pero al mismo tiempo, David antes de eso explica su pecado. Y que el pecado de David ha ofendido a Dios. Primeramente. Isaías 64:6 dice lo siguiente: todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran, dice. Esa es la pecaminosidad en el hombre. Pero, reconociendo eso a través de Isaías, decimos: wow, estamos en una posición muy difícil. Pero Dios, en su misericordia, Éxodo 34:6 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y de verdad. Y ese es el Dios a quien apelamos. Él puede borrar nuestras pecaminosidades. Ahora, ¿Él conoce la pecaminosidad de cada uno de nosotros? Amén. ¿Profundamente? ¿Completamente? Es obvio que sí. Salmo 130 de 3 al 4 dice lo siguiente: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, en pocas palabras, si el Señor dijera ahora: ok, voy a pasar lista acá de todos los pecadores, ¿cuántos nos salvaríamos? Ninguno. Entonces, y Él empezaría a decir los pecados de cada uno de nosotros. Pero Él no lo hace, pero dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Nuevamente, ¿quién puede borrar nuestros pecados? Solo Dios. Isaías 1:18 dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo veo eso y digo: increíble. ¿Por qué Dios tiene tanta compasión por nosotros, tanta misericordia, tanto amor, al punto de que toda mi pecaminosidad la lava Él de tal forma en que queda más blanca que la nieve? Ahora, ¿la merezco? No. Yo merezco su justicia y Él me da su misericordia. Esa es la razón que estamos viendo acá, en cómo Dios, en vez de darnos de su justicia, nos da su misericordia. Entonces, esa es parte de esa confesión sincera que trae perdón. Tenemos que ser muy abiertos, muy honestos delante del Señor, contritos y humillados ante Él. Es la única posición que deberíamos de nosotros optar por tener. La confesión sincera que trae perdón. La oración de David expresa 3 peticiones y rogativas hacia Dios por su pecado. Primero, que lo limpie. Límpiame, Señor, porque estoy sucio. Y no solo
afuera, pero internamente. ¿Se recuerdan cuando Pedro está en la cena del Señor y están todos allí? Y el Señor, después de la cena, ¿qué hace? Se amarra una toalla, agarra una jarra de agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Llega donde Pedro y dice, no, a mí no, Señor. ¿Por qué? Pedro no había entendido. Y el Señor le empieza a explicar. Y para poderles dárselo de una forma simplística, es esto. ¿Somos pecadores? ¿Dios ya nos perdonó? ¿A nosotros como cristianos? ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. Entonces, en pocas palabras, somos justos delante de Él. Amén. Justos quiere decir no culpables. No hay culpabilidad en ninguno de ustedes, ¿ok? Así los ve Dios. Cuando los ve, no ve el pecado que acaba de cometer cada uno de ustedes, o que hicieron ayer, o el que van a hacer mañana. Él los ve como personas justas por haberse arrepentido de sus pecados y llamar a Cristo como Rey y Salvador de su vida. ¿Para dónde iba con todo esto? Pedro, ok, entonces somos pecadores. Cuando el Señor le explica a Pedro la necesidad de que por qué le iba a lavar los pies, él dice, entonces Señor, lávame todo. Y el objetivo allí es ver de que lo que el Señor nos está queriendo decir hasta cierto punto es lo siguiente, en una forma clara de entender, es que ya fuimos limpios. Tú ya fuiste lavado, Pedro, pero estás en el mundo y en el mundo te vas a ensuciar los pies. Tarde o temprano vas a venir con lodo, con tierra, con qué sé yo, no sé en qué te vas a ir a parar. Déjame lavarte los pies, porque este mundo te va a ensuciar eventualmente. Tarde o temprano te vas a ensuciar. Ya no te voy a bañar porque ya eres limpio, ya te perdoné, pero déjame limpiarte los pies. Y ese es el amor compasivo de Dios, para básicamente decir, déjame perdonarte lo que no has hecho, que deberías de haber hecho, o lo que hiciste y no pudiste hacer. Entonces, límpiame, Señor. Y el segundo es, restáurame, rápidamente. Salmo 51 del 8 al 12. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Agarra toda la herencia, se va y la malgasta, y por último se da cuenta, comiendo comida de los cerdos, dice, ¿qué estoy haciendo de acá? Yo voy a regresar a mi padre. Y cuando regresa al padre, ¿qué le dice? Nuevamente, ¿se recuerdan lo que hizo David? David aceptó su pecaminosidad. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice, he pecado en contra de Dios. Y acepta que él ha fallado. Y al mismo tiempo, ¿se recuerdan de la oveja perdida? Que se perdió y las 99 están bien, una perdida, y el Señor va y la encuentra y la rescata y la trae. Según los historiadores, muchos dicen de que en ese entonces, un buen pastor, si había una oveja rebelde como esa, que se perdía de vez en cuando, ese pastor iba y la agarraba, la salvaba de donde estuviera, que se había ido, y le quebraba las patas. Se las quebraba, y miren lo que hacía este pastor. Le quebraba las patas. Ahora el pastor tenía la necesidad, la responsabilidad de cargar con esa oveja donde quiera que fuera, donde andaban
comiendo las demás, él iba a andar con ella y le iba a llevar a comer, él la iba a cargar todo el tiempo. Le quebraba las patas para enseñarle a depender de él. Entonces había como una consecuencia a la rebeldía de esta oveja perdida. De la misma manera el Señor hace con nosotros. Y David, él era pastor, ¿se recuerdan? Él entendía ese concepto y por eso le dice acá: hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Cuántas veces le quebró los huesos a David el Señor? No sabemos. Pero acá lo está aceptando. Y dice: me los has quebrantado por el amor que tienes por mí. Me quieres mantener en tu seno, me quieres proteger, me quieres cuidar. Me fuiste a sacar de donde estaba. Y así como esa oveja que el Señor le quiebra las patas para poder andar con él, una vez que esa oveja se sana, ¿a quién va a seguir? Al pastor. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han sido disciplinados por sus pecados? ¿Y cuántos de ustedes se han quejado tanto, por lo menos en el momento, pero después se dan cuenta y dicen: gloria a Dios que no hizo peores cosas el Señor conmigo, merecía más de lo que hizo? Pero lo que el Señor hace a veces nos enseña a depender más de Él. ¿Sí me están siguiendo? Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. El pecado de David es tan grande y él lo acepta y que está diciendo: Señor, esconde tu rostro, no es justo, tú eres un Dios perfecto, el pecado no tiene convivencia contigo, entonces esconde tu rostro porque mi pecado es mucho más grande de lo que tú te imaginas y Señor, no lo deberías ni de ver. Esa es la posición de David. En su humildad él está queriéndole decir al Señor: no merezco estar en tu presencia. Borra todo, pero apela nuevamente, ¿no? Y dice: borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nuevamente, ¿se recuerdan que había pedido que se fuera limpio? Dame un corazón limpio, Señor. Pero acá viene la siguiente frase y dice: y renueva un espíritu recto en mí. David estaba pidiendo restauración. Y la está pidiendo acá: renueva un espíritu recto en mí, dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de ti o de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Por qué le está diciendo restituye en mí el gozo de la salvación? ¿Había sido salvo David ya? ¿Desde cuándo fue escogido David para servirle al Señor? ¿Se recuerdan cuando fue ungido a los 16 años aproximadamente? Desde entonces él ya había sido llamado, ya había sido salvo, podemos decir. Y él se había gozado en la salvación, pero la había perdido por el pecado, porque él no había perdido la salvación, el gozo estoy hablando acá, ¿ok? Había perdido el gozo de la salvación porque el pecado había entrado en su vida. Y él dice, por eso le dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Obviamente ese espíritu de poder solo lo puede dar Dios. Pero acá David está pidiendo la restauración de su vida espiritual. Ese gozo que tenía, que el pecado llegó a dañarlo y ahora no lo tiene, él quiere ser restaurado y le pide a Dios a través de su misericordia. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Por amor a quién? A él mismo. Entonces no es porque tú eres bueno, no es porque trataste, no porque me estás pidiendo, no porque yo tengo misericordia. Lo voy a hacer porque por amor a mí mismo te voy a borrar tus transgresiones y no me recordaré más de tus pecados. ¿Merecíamos? No. ¿Por qué lo hace Dios? Por amor a sí mismo.
la confesión sincera que trae perdón. La oración de David expresa 3 peticiones y rogativas hacia a Dios por su pecado. La primera: límpiame, Señor. Restáurame, Señor. Ese gozo que yo tenía y que no lo tengo ahora porque el pecado llegó a manchar mi espiritualidad. Y por último le dice: úsame. Y eso es lo que quiero que estemos pensando acá, ¿ok? El Señor puede hacer todas estas cosas en nuestra vida, pero tenemos que tener la actitud correcta para venir ante Él y que Él pueda operar en nosotros de acuerdo a su misericordia, pero también de acuerdo a nuestra forma en cómo nos podemos humillar ante Él. Entonces, límpiame, restáurame y úsame. Versículos del 13 al 19 dice lo siguiente: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Ok? Ya vimos que David quiere ser limpio y quiere ser restaurado. En esa restauración y en esa limpieza está el perdón incluido allí, o lo podemos ver al final. Pero el perdón es parte de esa restauración. Si yo restauro a alguien es porque lo he perdonado. En el caso de Dios, Él lo restauró porque lo perdonó de su pecado. Entonces David ya ha sido perdonado, ya ha sido restaurado, ya ha sido limpio. Después de eso Él reconoce que lo que pide se le va a dar, y Dios lo ha hecho en su vida. Y ahora viene con estas palabras y le dice lo siguiente: entonces enseñaré. Entonces, ¿qué significa entonces? Ok, Señor, después de que ya me has limpiado, me has purificado y me has restaurado, y ahora hay el gozo de la salvación nuevamente en mí, ahora enseñaré a los transgresores tus caminos. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Antes de eso, ¿pudiera haberlo hecho? Posiblemente sí, posiblemente no. La realidad podría ser todo lo contrario. Yo creo que no lo podía haber hecho. ¿Por qué? Porque el pecado iba a estar ahí. La restauración no estaba, el gozo no estaba. ¿Cómo yo le voy a ir a hablar a una persona del evangelio cuando no hay gozo en mi vida? ¿Sí me entienden? Cuando yo hablo, yo no sé ustedes, pero cuando yo evangelizo, hay una pasión, hay un deseo de que escúchame, no sabes lo que te estoy diciendo, y escúchame para que entiendas. Y entonces se ve el deseo, se ve el gozo, se ve la satisfacción de que yo entiendo lo que yo tengo y se lo quiero dar a alguien más. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha dado más de lo que yo merezco. Y si yo lo tengo, lo puedo dar. Y es lo que es la obligación de cada uno de nosotros, de llevar el evangelio a las naciones. David reconoce de que ya fue perdonado, ya fue restaurado, ya fue limpiado y perdonado. Entonces ahora David dice básicamente: úsame ahora, Señor, ahora estoy listo. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque ahora tiene un testimonio. Imagínense el testimonio de David llegar y decir: ¿sabes qué? Yo pequé, era el peor rey. Mira todo lo que hice y el Señor me perdonó. Y así como Él me perdonó, Él te puede perdonar a ti. Te puede perdonar a ti y a ti. La misericordia del Señor está esperando que tú apeles a ella para dártela. Mira todo lo que yo hice y el Señor me dio mucho más de lo que yo merecía. Ese es el testimonio de David ahora. Por eso dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, desde mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Ahora es un hombre adorador. Ahora está adorando a Dios porque ya lo perdonó. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Está alabando al Señor, está predicando. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. En pocas palabras, si hubiera sacrificio, Él era el rey. ¿Cuántos animales hubiera dedicado David al Señor? Todos los que quisiera. Pero no optó por tomar esa opción, porque el sacrificio Él entendía de que no era lo mejor. Porque Dios no quiere sacrificio, Él quiere ¿qué? Obediencia.
Y por eso le dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Eso es el sacrificio que el Señor quiere ver. Un contrito, un corazón humillado y contrito ante Él. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica a los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Acá ya se salió del curso David y está hablando de algo totalmente diferente, y acá, si no me equivoco, está hablando ya del reino venidero, pero es la forma en cómo la escritura a veces está ahí. Pero ¿qué pasó acá? David pide ser usado, pidió ser limpio, perdonado, purificado, pidió ser restaurado en su corazón, y después de que eso sucedió, ahora viene David y le dice al Señor, úsame para honra y gloria de tu nombre. Y ese es el concepto de un corazón contrito y humillado ante Dios. Eso es por lo cual nosotros deberíamos de pedir perdón ante Dios. Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuántos pecados ustedes han hecho? No me digan. ¿Cuánto les ha perdonado el Señor? Todos. ¿Cuántos no han sido confesados? Ese es el problema de hoy. ¿Tienen pecados no confesados? Eso es venir dignamente a la cena del Señor. Para poder encerrar lo que David hizo es lo siguiente: el pecado lo ha ensuciado y pide estar limpio. La culpa lo ha enfermado físicamente y pide ser sanado. La iniquidad ha roto su amistad con Dios y pide ser restaurado. Pero sobre todo pide ser perdonado. ¿No es el anhelo de cada uno de nosotros los cristianos cuando pecamos? Cuando nosotros pecamos deberíamos de correr a Cristo rápidamente. Señor, sálvame. Perdóname. Tengo una nota para terminar ya de D.L. Moody. Escribe esto. Él dice, el famoso evangelista D.L. Moody anotó en la anteportada de su Biblia estos puntos. Dice, justificación, un cambio de posición ante Dios. Regeneración, un cambio de naturaleza de parte de Dios. Arrepentimiento, un cambio de mente acerca de Dios. Conversión es un cambio de vida para Dios. Adopción es un cambio de familia en Dios. Santificación, un cambio de servicio a Dios. Glorificación, un cambio de lugar con Dios. Y termina con esto D.L. Moody. Dice, hay dos maneras de cubrir nuestros pecados: la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día. Pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrán volver a encontrarlos otra vez. Y eso es muy precioso. Entonces el deseo de nosotros es de que Dios crea en mí un corazón limpio. Que mi vida sea una vida santa, pura, perfecta ante Dios. ¿Va a pasar? Lo dudo. Pero si lo entiendo y lo busco, el Señor va a hacer la obra y la puede hacer en nosotros. Así es que antes de entrar a compartir los elementos, allí donde estemos, allí donde están, vamos a entrar en una oración para poder preparar nuestro corazón y poder recibir estos elementos en una forma digna. Así es que ahí donde están les voy a pedir que oren conmigo. Padre, gracias por este salmo, Señor, que aun cuando tratamos de resumirlo de la mejor manera posible, Señor, Padre, hay tanta sabiduría ahí. Padre, podemos ver el corazón de un pecador, pero no solo de un pecador, pero de un hombre conforme a tu corazón, Señor. Podemos ver a este rey que
tenía problemas con el pecado, pero sabía cómo confrontarlo, sabía a quién llegar, sabía cómo apelar a tu misericordia, y es lo que queremos aprender de Él, Señor. Ayúdanos a que nosotros también podamos ser fieles, servidores tuyos, pero antes de eso, Señor, que podamos pedir de tu misericordia para que nos limpies con hisopo y nos hagas más blancos que la nieve, Señor. Que borres nuestras iniquidades, que quites nuestros pecados delante de nosotros, y que podamos nosotros servirte, Señor, en una forma pura y santa. Padre, gracias, porque solo tú puedes y tienes la capacidad de perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Gracias, Señor, porque merecíamos muerte, pero la misericordia detuvo a tu justicia, y el amor vino a este mundo en la persona de Cristo a morir en la cruz por nosotros, para poder restaurar esa relación que habíamos dañado, que se había perdido por el pecado en este mundo. Gracias, Padre, porque podemos glorificarte en esta mañana, participando en la Santa Cena, como un memorial a lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, y por lo que vas a hacer en un tiempo venidero, cuando levantes a tu iglesia para recibirte a ti, Señor, y poder formar parte de las bodas del Cordero también. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para los que están acá por primera vez, nada más levanten la primera telita ahí y vamos a sacar el elemento del pan. Si ya la tienen con ustedes allí, en el versículo 23 de 1 Corintios 11, el Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos de ese pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de este jugo de la vida. Señor, ahí donde estamos, te queremos dar gracias, Señor. Gracias porque nos permites venir ante ti en este memorial, en el cual recordamos ese momento sublime, sagrado, que causó el dolor más grande para tu Hijo, al ver recibido los pecados del mundo, y la justicia tuya cayó sobre él, Señor. Pero era la única forma que podía rescatar a este mundo perdido. Y gloria a ti, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos, por medio del derramamiento de la sangre, por medio de la resurrección de tu Hijo. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de conmemorar ese tiempo tan doloroso para ti, pero tan victorioso también para ti, Señor, porque venciste la muerte que nos acosaba, y ahora somos libres, y ahora podemos honrarte y glorificarte libremente por el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias por la salvación que no merecíamos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.